Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Mis queridos amigos, cada día es como una página en blanco en la que Dios nos da la oportunidad de escribir una nueva historia. Oremos porque este día sea muy bendecido. Señor bendito, estamos tan contentos de amanecer con vida. Y ponemos en tus manos a aquellos, Señor, que sufren. Y rogamos que nos ayudes a conducirnos con rectitud e integridad y a permitir que tu Santo Espíritu infunda sentimientos nobles en nuestros corazones. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. Hoy vamos a meditar en San Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús ya estaba por terminar su brillante trayectoria en el mundo, al que iluminó con su divina presencia. Su palabra llegaba a las almas como un manantial de agua fresca y cristalina para los sedientos. A sus órdenes los espíritus malos que estrangulaban a sus víctimas huían, los enfermos sanaban y los asquerosos leprosos recuperaban la salud. Su fama estaba en la cumbre. Nadie ignoraba quién era Jesús y todos tomaban partido con él o contra él. Jesús acompañó a sus discípulos al templo de Jerusalén. Se mezcló con la multitud de peregrinos que llegaban de todas partes para celebrar las fiestas de Pascua. Los discípulos, como todos los judíos, se sentían muy orgullosos de su templo y de su religión. Tenían desprecio por los idólatras que adoran ídolos fabricados con las manos. Ellos adoraban al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Pero Jesús no mostró interés en el soberbio edificio hecho de mármol blanquísimo, adornado con oro y plata, y sus altares tapizados de piedras preciosas. No le impresionaron las elaboradas ceremonias ejecutadas por sacerdotes regiamente vestidos. San Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Qué orgullosos estaban de tener uno de los templos más bellos del mundo. El templo era el símbolo de la unidad nacional y el centro religioso y político. Los ricos y los pobres lo miraban con admiración y respeto. Y aunque en gran parte ya se había perdido la comprensión del significado de sus ceremonias, el ver un blanco cordero sin defecto, degollado por un sacerdote, quien recogía la sangre para llevarla al interior del templo, era impresionante. Lo triste es que los judíos no reconocieron en Cristo el cumplimiento del ritual del templo. Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y ni siquiera sus discípulos entendían bien el plan de Dios para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso Jesús miró con tristeza a sus discípulos y les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La inesperada respuesta del maestro dejó confundidos a los discípulos. No podían entender que el suntuoso templo fuera una de tantas vanidades del hombre para tratar de elevar su dignidad. No podían creer que una religión milenaria aferrada a las promesas de un Mesías redentor fuera a ser profanada y su templo destruido. Salieron del templo en silencio, siguiendo a Jesús de cerca. Cruzaron las calles llenas de peregrinos, muchos de los cuales llevaban un cordero para sacrificar en los altares del templo. Cruzaron el valle del Cedrón y comenzaron a subir al monte de los Olivos. El maestro buscó una piedra y se sentó a mirar con tristeza hacia la ciudad. Los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron una importante pregunta. Versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos relacionaron la destrucción del templo con el fin del mundo. Y por eso su respuesta es en dos direcciones: el fin del templo y del mundo. La destrucción de Jerusalén y del templo sirvió de ilustración para el fin del mundo. En ambos casos hay señales de advertencias que, de no ser tomadas en cuenta, conducen a la aniquilación. Jesús sabía que los discípulos y los primeros cristianos serían testigos de la destrucción del templo y les advirtió, versículos 15 al 18. Por tanto, cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando el general Tito Vespasiano cercó a Jerusalén y puso los estandartes con los símbolos del imperio frente al templo, los discípulos que estaban dentro de la ciudad salieron y los que estaban fuera no entraron. Los que oyeron los discursos convocando a la lucha contra los invasores fueron muertos, crucificados, las casas saqueadas y las mujeres ultrajadas por la tropa. Pues la profecía de Jesús se cumplió. El templo fue incendiado. Los metales se derritieron y se mezclaron con las cenizas. Y los soldados desmantelaron el templo piedra por piedra en busca del oro. En cuanto a las señales del fin del mundo, Jesús dijo, versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El engaño consiste en crear una falsa seguridad en base a mentiras y promesas vanas. En el caso de los cristianos que vivieron el cumplimiento de la profecía de la destrucción del templo, tuvieron que elegir entre lo que decían los líderes de su tiempo y lo que dijo Jesús. Los sacerdotes y políticos decían, no tengan miedo, Dios está con nosotros, podemos derrotar a los romanos. Jesús dijo, huyan a los montes, el templo y la ciudad van a ser destruidos. En nuestro tiempo, muchos predicadores creen que la solución de los problemas está aquí y ahora. Vengan y vean el poder de Dios. No tenemos que esperarlo. Ya está aquí. Vean sus milagros. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero los verdaderos cristianos no se dejan arrullar por los falsos profetas, pues saben que el reino de Dios no puede convivir con el imperio del mal, como la luz no puede convivir con las tinieblas. Y para que el reino de Dios se establezca, es necesario que el reino del mal desaparezca.
cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, mi amigo, prepárate para encontrarte con tu Rey. Oremos. Querido Padre, sabemos que tu venida está cercana. Ayúdanos a consagrarnos a ti cada día, a vivir, Señor, iluminados por tu palabra, y no hacer caso a los falsos profetas que predican, Señor, un evangelio presente. Te suplicamos, Señor, esta bondad en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi alma llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su gran amor. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera compartir principalmente con los jóvenes y jóvenes adultos que están iniciando su actividad profesional o técnica en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones. Quisiera compartir con ellos, con todos, claro, con 5 consejos que son claves de tomarlos en cuenta para tener éxito en la vida. El primero, todos somos importantes. Un joven cuenta una anécdota que le sucedió cuando estaba en el último año de su carrera. En un examen, el maestro puso 6 preguntas que normalmente ponía 5. 5 relacionadas al tema que habían visto la clase anterior y una sexta que se salía del contexto. La sexta era, ¿cuál es el nombre de la persona que hace el aseo en nuestra escuela? Casi al terminar el tiempo del examen, un alumno pregunta y dice, maestro, ¿esa pregunta la va a tomar usted en cuenta como calificación? Claro que la voy a tomar en cuenta, porque quiero hacerles notar algo muy importante. Normalmente tenemos la tendencia de aprendernos los nombres del director, de los maestros, pero olvidamos aquellas personas que, siendo personas, tienen un trabajo sencillo y humilde y no les damos importancia. Recuerden, todos somos importantes. Otro consejo, el segundo, no esperes a cambio, cuando hagas un favor, algo, porque de todos modos vas a tener una recompensa. Hace tiempo, cuando yo me iniciaba como contratista construyendo casas, llegó a mi oficina un joven señor, queriendo comprarme una casa. Cuando yo le dije los precios, entonces dijo, yo no puedo porque no me va a alcanzar,
esa cantidad para hacer mi casa. Y me lanza una pregunta y me dice, ¿usted me podría ayudar para hacer mi casa? Yo le compro el terreno a usted y ayúdeme y voy a hacerla con su dirección. Yo lo acepté de muy buena gana y empezamos a trabajar. Construimos la casa, se terminó y justamente le alcanzó el dinero que él tenía para la compra de materiales y prácticamente le salió al costo. Resulta que después de los 3 meses que se hizo la casa, me llega a mí un contrato para hacer muchas casas. Entonces yo necesitaba de una persona que conociera de construcción, que fuera honesta, honrada y competente para que me pudiera llevar la construcción de esas casas. Y se me vino a la mente a este joven que habíamos hecho su casa. Él tenía que regresar a trabajar fuera de la ciudad y se alejaba por 3 meses o 4 meses de su casa. Yo pensé, él aprendió cuando estábamos haciendo la casa, él me podría ayudar. Hablo con ellos, porque hablé con su esposa y con él, y les gustó la idea de que se quedaran y que esa vez ya no se iba a ir al norte. Resulta que trabajó conmigo muchos años, una persona honesta, muy capaz, y que realmente yo meditando después me di cuenta que yo lo hice sin tener la menor idea de que este hombre me iba a ayudar después a un proyecto grande. Así que no esperes de inmediato una recompensa cuando tienes que hacer un favor. Otro consejo, jamás juzgues a alguien por su apariencia. Sé sensato, sé cuidadoso. Cuando era chico, mi padre me platicó una anécdota que en esa ciudad había pasado y era interesante. Resulta que un campesino llegó a una agencia de viajes para comprar una camioneta. Empezó a verla de un lado, empezó a verla del otro lado y nadie se acercaba. Seguramente se asomó el agente de ventas y lo vio vestido como campesino. Dice, no hombre, nomás viene a hacerme perder el tiempo, y lo ignoró. Después de varios tiempos que no venía nadie, él dijo, bueno, pues esta gente no tiene interés en venderme, así que me voy. Dice, al cabo aquí a 2 cuadras está la competencia y a ver si ellos sí me pueden atender. Llega este señor y empieza a ver las camionetas. Y de repente el vendedor, un buen vendedor, se le acerca y dice, señor, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Pues mire, ando buscando una camioneta, ¿me podría usted explicar los detalles de la camioneta y decirme el precio? Con todo gusto. Y mire, ya le empezó a dar los detalles y las características de la camioneta y entonces, ¿y cuánto vale? Pues, por decir un precio, 150,000 pesos mexicanos. Entonces, él dice, bueno, mire, señor, ¿me podría usted vender 2? Sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cómo va a ser su pago? Pues en efectivo. Se quita su morralito del hombro, van a la oficina, al despacho del vendedor y empieza a sacar todo el montón de billetes para pagar las 2 camionetas al contado. Este hecho fue muy notorio, se corrió de boca en boca, que un campesino compró 2 camionetas de contado y que un vendedor perdió la venta por no tomar o por fijarse en las apariencias. Y realmente nunca formes un concepto de alguien por su apariencia. Te puedes equivocar. El otro consejo, el cuarto consejo es, cuando tienes obstáculos, míralos como una bendición, no como una maldición. Una vez se cuenta que un rey, ya en el tiempo atrás, cuando existían los reyes, quiso ver cómo sus súbditos resolvían un problema que él les iba a plantear. En un camino cerca de su palacio, el rey puso una roca pesada en medio del camino y él se escondió en la maleza para ver cómo iban a reaccionar las personas al encontrarse la roca esta. Venían la gente de su reinado, digamos los funcionarios, ellos miraban la piedra, le daban la vuelta y se seguían. Pero de repente, después de algunas horas, llega un campesino con su carreta,
ve la piedra, para su carreta y pesada la piedra, empezó a moverla y logró moverla. Cuando ya la puso a la orilla del camino, se dio cuenta que algo negro estaba en el piso. Se acercó y era una cartera y una bolsita con monedas de oro y un letrerito. Esto es para aquella persona que se tomó el tiempo de quitar ese obstáculo en el camino y que piensa por los demás, el rey. Qué interesante. Este señor no esperaba una recompensa, él hizo lo correcto, pero toma en cuenta que los obstáculos son una bendición. Y el último consejo, da todo a quien amas. Una vez a un niño se le dijo, mira, tu hermanita necesita tu sangre. Resulta que tú tuviste la misma enfermedad de tu niña, de tu hermanita, y tú has formado en tu sangre unos anticuerpos que van a ayudar a tu hermanita a sanar. Así que queremos que le des tu sangre. ¿Cómo no? Pensó tantito y dijo, sí le doy. Entonces lo pusieron en una cama a él y a otra cama a su hermanita y empezaron a ver ya la reacción de la muchachita, su cara sonrosada, de un color bonito, y él de repente se pone pálido y le dice, doctor, ¿y yo cuándo empiezo a morir? El doctor se sonríe, hijo, le dice, no te vas a morir. Tú vas a entregarle una sangre, pero no toda. Lo que tú estás haciendo es para que pueda tu hermanita sanarse y tú vas a estar bien. Pero lo interesante en esto es que el niño, no importando en su pensamiento, pensó que se iba a morir, pero no le importó morirse. Él quería a su hermanita y quería que se salvara. Qué interesante. Da todo a quien tú amas. No te olvides. Amigos, los consejos de la gente de experiencia son oro puro. Toma ventaja de ellos y tu camino será mucho más fácil. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima semana y hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.